Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer Pescador Artesanal de la Quinta Región. Bueno, nos encontramos acá en la caleta del Membrillo para fijar una hoja de ruta de parte de la Federación que tiene que ver con la recuperación de los recursos pesqueros que le pertenece a todos los chilenos, que fue entregada a la propiedad privada a algunos señores o a la derecha económica del país. Por lo tanto, tenemos dos caminos que ya hemos trazado que tienen que ver la recuperación de un recurso que está sustentando la caleta de la Quinta Región, que es la jibia. Un recurso que no lo quería nadie, que era un estorbo para muchos, que la industria decía que era una plaga que depredaba. Por lo tanto nosotros la descubrimos, implementamos y la desarrollamos. Cuando se hizo rentable económicamente, vino la gran industria a apoderarse de este recurso, y eso tiene en una profunda crisis las caletas pesqueras de la Quinta Región. La movilización que hemos tenido de parte de la Federación, no solamente aquí en la Quinta Región, impulsamos desde la Federación un movimiento nacional jibiero que comprende 3 regiones, la cuarta, la quinta y la octava región, en el cual nos hemos movilizado para recuperar este recurso que se le entregó y que se le pretende entregar a estas 7 familias, este recurso que nos pertenecen a todos. Y también hemos analizado el tema de la merluza común. La merluza común pasó a un estado de colapso, y esto conlleva de que la merluza no es solamente el patrimonio pesquero de los pescadores, lo que vivimos de esta actividad, sino que de la población, porque la merluza común la consume el pueblo. Entonces los gobiernos dicen que aquí nos plantea que hay que pescar poco para vender mejor. Entonces la pregunta es, ¿los pobres no tienen derecho a comer? Solamente los que tienen dinero que ponen acceso a este recurso. Entonces se ha llevado una lucha que tenemos nosotros como pesca artesanal para defender este recurso que nos pertenece a todos, o que le pertenece al pueblo, si la gente, la población es la que viene a consumir esta merluza. Por lo tanto, es incomprensible de que en la merluza común el 60% la pesca industrial, con un arte tan depredatorio como el arte de arrastre, en el cual actualmente la función se funcionaron varias empresas para que este recurso la pesque una sola empresa pesquera con 2 barcos. Por lo tanto, ya no son solo 7 familias en la merluza común, sino que una sola familia, en la cual tiene el 60% que le entregó en forma gratuita el ministro Longueira en su tiempo. Todos sabemos y hemos leído las noticias, los vínculos que tienen algunos parlamentarios con los grandes empresarios pesqueros. Ha salido a la luz pública el problema que tiene Orpi, Marta Isasi, Corpesca del grupo Angelini en la región norte, en el cual le aportaron para sus campañas políticas. Y también hemos escuchado declaraciones de ACIPES, que es la Asociación de Industriales de la octava región, y también Zona Pesca de Industriales del Sur, en el cual establecieron que ellos hicieron aportes a campañas políticas. Por lo tanto, el senador Navarro planteó una lista de senadores, los aportes reservados que ellos recibieron para su campaña política. Entonces falta hacer esos mesos, cuánto le aportaron a su campaña política. Por ejemplo, al diputado Ulloa, UDI de la octava región, que es un defensor a ultranza de la empresa pesquera, la señora Clemira Pacheco, socialista también de la octava región, el diputado Ocampo, presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Pesca. Ellos recibieron millonarios aportes reservados para sus campañas políticas, y son defensores a ultranza de la gran industria, son los representantes de los grandes empresarios pesqueros que defienden sus intereses en la Comisión de Pesca. Entonces, cádense los nexos ahí, cuánto realmente a CIPES, la Asociación de Industriales Pesqueros, le aportaron en esos aportes reservados. Creo que la Quinta Región ha mostrado interés y fortaleza para defender estos recursos que nos pertenecen a todos. Hemos trabajado 3 días con una idea una moción parlamentaria que están
impulsando los senadores Quintero, Goy y Adriana Muñoz para modificar esta ley maldita que creó más náufrago que navegante, que claramente desde su inicio fue en forma fraudulenta, iniciada por todo lo que se sabe hasta ahora, que muchos legisladores actuaron en cohecho con los grandes empresarios.